Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, podríamos decir que esto es como una segunda parte de una primera conversación con el sociólogo Wilfredo Lozano, un agudo analista político, un gran académico, y en la ocasión pasada nos ofreció una lectura, era antes de que el presidente Danilo Medina dijera el discurso al país en el cual dijo que no iba a intentar postularse ni cambiar la Constitución. Eso ya es un elemento distinto al de aquella conversación, el escenario de aquella conversación. Igual, ya en esta ocasión, el Comité Central del PLD validó a 11 aspirantes presidenciales. También ese es otro elemento nuevo que no tocamos en la pasada conversación. Así que vamos a ver cómo en esta ocasión Wilfredo Lozano nos ayuda a entender los escenarios presentes de la política. Pero antes vamos a una brevísima pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Wilfredo, aquí estamos de nuevo. Sí, esto es como mi casa, aquí yo tengo una camita por ahí. Así mismo, con café incluido. Sí, hombre. Bueno, nada, te he servido un poco la mesa diciéndote los elementos nuevos que no estaban en la pasada conversación. Bueno, vamos a ver. Quizás un buen punto es comenzar planteando que en este momento lo que ha ocurrido es una especie de podamiento, ¿verdad? Se ha podado el jardín. Entonces las cosas quedan como, se van delineando, se van aclarando. En ese sentido, del lado del PLD, a mí me parece que ha quedado claro que el presidente Medina no pudo impulsar el proyecto de continuista. Y digo el proyecto continuista porque en su discurso a la nación, donde él explica en una forma difusa, yo diría, porque el discurso fue muy difuso, pero trata de explicar por qué él decide sencillamente no presentarse. Él admite que en algún momento, además del tema constitucional, él admite que, del tema constitucional en el sentido de que le impedía presentarse. Y él señala que él estuvo durante un tiempo persuadido de que no iba a ir por esa razón, pero en algún momento deja dicho que él acarició la idea. Sí. O sea, el proyecto continuista estuvo ahí. Una primera cosa que queda clara de esa decisión es que, bueno, ahí hay una especie de corte, ¿verdad? Es que, de alguna forma, al interno del PLD hay un cierto triunfo relativo de la posición leonelista. O sea, al fin y al cabo, Leonel y la oposición, porque esto es importante, tuvo su cierto triunfo. Ese es un primer dato. A partir, me refiero del discurso del presidente. El segundo dato es que eso abrió, y estamos hablando al interno del PLD. Todavía estamos en el ámbito del PLD. En el ámbito del PLD. El segundo punto es que eso abre otro capítulo interno, y es el de la competencia entre candidatos. Que se dan dos niveles, porque hay que hablar de una competencia intradanilismo y la otra frente a Leonel Fernández. Exacto, entonces es una competencia, si se quiere, doble y quizás triple. Doble en el sentido de que hay una competencia entre los dos grandes bloques,
pero también hay una competencia al interno del bloque de Danilo entre los precandidatos. Y ahí la novedad es que a última hora aparece el ministro, el hoy ex ministro de Obras Públicas, como un candidato que los medios se han encargado de dejar caer la idea de que es como el ungido del presidente, es como la persona que aparentemente favorecía a Danilo, pero eso es otra discusión distinta. Ahí hay una batalla que librarán. Pero yo decía que una posible tercera batalla, y yo he defendido mucho esa idea, es que el PLD es un partido muy complejo, es una institución corporativa, con muchos grupos de intereses que no solo se dan en el comité político, sino que bajan prácticamente hasta los barrios. Y ahí hay una competencia muy fuerte también de enormes consecuencias. Esa competencia se va a revelar en el sentido de la B corta de la vaca. Sí. La revelación. La revelación. No la rebelión. No la rebelión. A propósito de esa competencia entre los dos bloques. Porque si bien es cierto que hay una batalla entre los precandidatos, que son creo que 9 o 10. Son 11. Son 11. Son 11 con Leonel, pero del bloque danilista son 8. Son 8. Si bien es cierto que eso tiene una importancia, si se quiere, mediática, el favorito me parece que sigue siendo claro que es Leonel. Pero yo no creo que Danilo esté apostando tanto a eso. Es decir, a fabricar un candidato que venza a Leonel. Sino él está apostando más bien, es mi visión, a que los acontecimientos avancen hacia una situación en que los términos de la negociación que finalmente se tenga que dar, él quede lo mejor situado. O sea, un escenario que él pueda negociar con buena ganancia. Eso. Y eso tiene que ver con los candidatos al Congreso y a los organismos de gobiernos locales. Entonces, ese es un punto que nos coloca la batalla por los gobiernos locales, la batalla congresional por que sus candidatos sean los más votados, los que queden, y eso le permitiría a él tener una mayoría congresional dentro del bloque PLDista. Y esto va a ocupar un papel importante. Entonces, hay que prestarle mucha atención a ese punto, porque, y creo que Adriano Miguel Tejada, que es un agudo analista, es una persona que yo leo siempre, y en medio de sus bromas, es una persona que tiene... es certero. Sí. Entonces señaló que, idea que yo comparto, que muy posiblemente la gran estrategia es una especie de cerco congresional y municipal en el que esos poderes, la representación PLDista en esos poderes, dejen minoría a Leonel. Entonces el poder negociador de Danilo aumenta. Bueno, me comentó alguien a propósito de eso, que es del ámbito del danilismo, que ellos un poco tienen una especie, dicen, de visión romana de lo que quieren hacer. Tú sabes que el gran imperio de Roma, la gente a veces piensa que el emperador era todo, y no. Ahí había ese senado y unos grupos que le ponían ciertos límites al poder unipersonal. Claro. Y en unos casos más que otros. Entonces ahí hay ese problema. Pero ese problema, y es donde Adriano Miguel no se, como se diría en México, no se aventó a continuar el razonamiento. Es que eso tiene consecuencias. A propósito de otra batalla, que es la batalla interna por el poder del partido. En la medida en que el que quede en mayoría en el Congreso y en los gobiernos locales, en un esquema corporativo como el que representa el PLD,
es evidente que va a quedar con un mayor poder negociador a la hora de la redistribución del poder que se dé al interno del partido. Entonces ese es un punto muy, muy importante. Danilo, si ya fuera de la presidencia, gane o pierda Leonel, él tiene que luchar duramente para quedar con una fuerza en ambos niveles si es que desea sobrevivir. Leonel Fernández tendrá que luchar también muy fuertemente en un doble sentido. En primer lugar, quiere ser presidente. Y no le va a ser tan fácil ceder en el plano congresional y municipal lo que pida Danilo. No le va a ser tan fácil porque él también es víctima del corporativismo PLDista. Pero además es que él ya venía siendo disminuido. Si cede más, ¿qué le va a quedar? Pero yo creo que él ha mejorado su situación interna. Y hoy día él está en una posición más cómoda, me parece a mí. ¿Tú piensas que se ha dado una especie de relocalización de algunos bolsones de gente que en el PLD? No, además en un partido corporativo como que dicen, ese, bueno, este hombre huele a poder, vuelvo acá. Sí, yo imagino que al otro día o esa noche, después que habló el presidente, comenzaron a ir a Funglode. No, ya me dijeron que hubo unos saludos muy efusivos de gente que tenía tiempo que no se le acercaba. Lo más probable, sí. Entonces, ahí hay un juego que es una lucha que no solo está comprometiendo a las cabezas de esas facciones, sino que todo el andamiaje del partido de alguna manera está siendo afectado y esto va a repercutir mucho en el porvenir de ese partido. Yo creo que ese es un punto esencial para entender lo que a mí me parece que es la merma del liderazgo de ese partido, donde está claro que esas fracturas le han afectado de manera decisiva. Bien, pero hay algo, mucha gente todavía... Y estamos hablando solo en lo del PLD. Del PLD, que el proyecto de Danilo, si bien, y tú tienes mucha razón en observar las cosas por ahí, iría hacia ese escenario de hacerse con una ventaja para una ulterior negociación. Ajá. Otros dicen que ellos rápidamente, pronto veremos que se quedarán con un candidato al que tratarán de fortalecer para entonces echar la batalla frente a Leonel. No, indudablemente en ese frente, y además debe ser la lógica en cada uno de los niveles, no pelear disperso. Sí. Ahí tendrá que quedarse con uno, tendrá que buscar un método. Ahí han hablado de unas encuestas. Bueno, eso me recuerda mucho la experiencia del PRD, cuando la oposición contra Hipólito, que eran unos 7 precandidatos, no pudo se unieron. Producir un mecanismo que resolviera la pluralidad y decidiera quién se quedaba. No se unieron. Se habló de encuestas, se habló, acuérdate del famoso plebiscito que no era vinculante. Una ley de lema y todo una ley de lema, todo eso. Y no hubo. Y ese es un punto fundamental, porque el hoy fenecido Hugo Tolentino estaba convencido de que si los 7 lograban definir un líder al que todos apoyaran, podían vencer a Hipólito pese al poder presidencial que él tenía. Pero hay experiencia, hay de alguna forma antecedentes de la situación que ahora vive el grupo danilista. Ellos tendrán que decidir en ese plano en torno a quién se van a parapetar, se van a colocar sus tropas. Pero yo digo que eso no solamente queda ahí, eso queda en el nivel parlamentario también. Es decir, en X circunscripción donde hay una pluralidad de candidaturas a diputados, donde varios miembros de una facción pueden estar compitiendo por la misma posición, en algún momento habrá que decidir quién se queda. Sí. O sea, se repite el mismo modelo. En esta etapa tú has visto que los precandidatos, sale Francisco Domínguez Brito, Reinaldo, Amarante Baré, y van por demarcaciones y provincias diciendo, fulano, compañero fulano, que vamos a apoyar para senador.
Entonces, cuando viene a ver, si ellos se dividen tanto, la gente de Leonel, como tiene prácticamente a uno solo, los va a vencer. Ese es un punto fundamental. O sea, lo que se da en las aspiraciones presidenciales se puede estar dando en los niveles municipales y congresales. Ahora, yo siento, Gustavo, que, y aquí aplico la misma medicina que se aplicó a la experiencia PRDista cuando Hipólito perdió las elecciones frente a Leonel. Y es que de suyo, de entrada, esa dinámica que estamos describiendo tú y yo, desgasta. Esa dinámica claro. tiene un costo. Son unas energías que eso te quita energía y hay un costo político, porque hay lucha, hay confrontación. Se generan heridas. Hay heridas y eso evidentemente le quita capacidad al partido en su conjunto y evidentemente genera dificultad en las facciones. Lo que da un saldo, en la política nada queda vacío, no hay lugares vacíos, lo que evidentemente le deja un rédito potencial a la oposición en este caso. Y digo un rédito potencial porque no quiere decir esto que la creación de ese conflicto en sus consecuencias automáticamente favorece a la oposición. Puede favorecer a la oposición si la oposición tiene la inteligencia política para sacarle provecho. Hacer lo que tenga que hacer. Entonces es una situación del lado del PLD muy, muy interesante. Y entonces, bueno, del lado de la oposición, asistimos a una situación menos taumatúrgica, menos dramática, ¿verdad? Evidentemente las cosas están más claras. Las cosas están más claras. Si bien Leonel Fernández es el favorito en el PLD, él no tiene una ventaja aplastante, que yo creo que es distinto respecto al PRM, donde me parece que todas las encuestas indican claro que el favorito es Luis, pero más que eso, yo creo que hay una vocación de que lo que resulte de esa primaria, tengo la convicción de que tanto Luis como Hipólito Mejía, esos resultados no van a ser óbices para un roce que ponga en peligro al aparato político. Me da la impresión que no. ¿Tú piensas que de alguna manera hay conciencia en el PRM de mantener esa armonía que han tenido? Esa creo que, y sobre todo, los dos líderes más importantes han demostrado eso. Luis ha demostrado una actitud de franco entendimiento con Hipólito, e Hipólito se le podrá decir lo que quieran, pero Hipólito no es un líder político que se ha caracterizado por tomar decisiones escisionistas, decisiones que generen rupturas. No, por el contrario, él ha sido siempre una persona conciliadora en ese sentido y ha buscado soluciones equilibradoras. Y yo creo que en este caso Hipólito no va a generar mayor complicación. Es decir, por ahí yo no veo mayor dificultad. Y en consecuencia, se llegará a un acuerdo, a una negociación que va a afectar ciertas posiciones congresionales, municipales. No por casualidad se tomó la decisión de las reservas que se tomó. O sea, yo veo un panorama más claro en el PRM. Y en el lado de la otra oposición, la que queda fuera del PRM, el panorama, aunque es un poco más oscuro que el que acabo de plantear respecto al PRM, cada vez más se va viendo claro que
el líder opositor más importante es Luis Abinader, y que en consecuencia cualquier otra apuesta alternativa en el campo opositor o está apostando a un mañana lejano, y voy a decirlo, cosas que no me gusta decir, o es hija de la terquedad. Yo lo veo un poco de esa manera, pero el resultado es que depende de cómo se comporte un primer escenario electoral. Si la primera experiencia de la primera ronda es muy competitiva, evidentemente... Cuando tú dices primera ronda, ¿es lo municipal o es las primarias? Las primarias, lo municipal, no, me refiero a lo municipal. Y esto es interesante, porque la forma en que se den estas elecciones municipales, aún no está claro, porque si reforma la Constitución... Que es uno de los puntos que se plantean, reunificarlo todo también. Exacto. Yo personalmente creo que Lozano, aunque se gasten 5.000 millones, es dejar las cosas como están. Y no experimentar cambios constitucionales en medio de un proceso electoral, genera demasiado ruido y genera confusiones y problemas. Pero independientemente de eso, dependiendo de cómo quede ahí el juego de fuerzas, en ese resultado, asumiendo que no hay cambio constitucional y se mantienen separadas las elecciones, está claro que hay un laboratorio. Bien, vamos a poner ese primer punto ahí entonces, para ver qué podría ocurrir dependiendo de esos resultados, lanzando diversos escenarios de cómo podrían ser las cosas. Muy bien. Y vamos a una primera pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Wilfredo Lozano, sociólogo, académico y un reconocido analista de lo político, nos está ayudando un poco a entender los diversos escenarios posibles en esta coyuntura electoral. Tú decías que lo que ocurra, si es que todo sigue como va, si no se inventa con un cambio constitucional, y en febrero tenemos las municipales, entonces, dependiendo de lo que ahí ocurra, podría también hacerse un ejercicio de proyección hacia la congresual y presidenciales. Sí, pero yo diría que lo primero que hay que plantear, conectando este tema con el razonamiento anterior que hicimos respecto a los escenarios internos de los dos principales partidos. De los dos principales partidos. Yo diría que si en algún sitio tiene un cierto espacio de respiro, esa oposición que no se vincule a una alianza ni con el PLD ni con el PRM, si en algún sitio tiene un chance de respiro, es en el escenario. En el Congreso, en el municipal. En el municipal. Ese me parece... De experiencia muestra que partidos que no son principales han ganado municipios. Sí, sí. Incluso grupos independientes. Sí, así es. Entonces ahí, ese es un punto que no se le da mucha importancia, pero yo creo que tiene su valor. Entonces hay que ver esto. La contrapartida de esto es que para todo el litoral opositor, es muy difícil no generar algún tipo de acercamiento para el segundo momento con el PRM, para el momento presidencial y congresional, ya que acercarse al PLD está cerrado. Entonces, si es así, yo pienso que ahí hay un territorio en las municipales que le puede dar, si la oposición, si los partidos más chicos son inteligentes, ahí hay un territorio de negociación todavía, porque no se han cerrado las posiciones, están reservados o se están negociando, pero no hay nada cerrado todavía.
ahí hay un espacio negociador entre PRM y el resto de la oposición. Entonces yo creo que eso podría generar las posibilidades de un frente opositor de cierta consistencia. Lamentablemente, del lado del PRM hay, y no es el caso ni de Luis ni de Hipólito, que tienen una clara conciencia de que en esta coyuntura el partido, el PRM, necesita un esquema de alianzas inteligente frente al resto de la oposición, aunque no tengan un caudal de votos muy significativo. Ellos están claros, pero hay sectores al interno de ese partido que no piensan así, que son más cerrados. Y en el caso de los partidos de oposición, hay todavía mucho subjetivismo en el asunto y ven la política electoral en este sentido muy del lado de negociar los cargos. El problema es más amplio. Yo creo que aquí se está jugando la posibilidad de, por primera vez en mucho tiempo, fortalecer un poder local de una manera significativa que obligue al Estado en su conjunto a tomar en cuenta ese nivel de organización del Estado y eso acerca más a los ciudadanos a la deliberación y a la toma de decisiones. Sobre todo en estos momentos que la gente suele olvidar que la ley ordena que el 10% de los ingresos fiscales vayan a las municipalidades y solo se le está dando apenas... Un 4, no, 3, no, menos de 3, 2 puntos y tanto. Y a veces ha bajado a 1 punto y tanto. Entonces yo creo que ahí hay un chance para comenzar a acercar la relación gobierno central, poderes locales al ideal del 10%. Entonces ese es un punto que me parece importante, que no debe desfestinarse y no, sin embargo no veo en la oposición claridad. En la oposición me refiero... No es PRM. No PRM. Sí. No veo mucha claridad en este punto. Están vueltos locos con los diputados nacionales y ese tipo de cosas. Pero ahí hay un punto. El otro punto, porque como no hay mucho tiempo, es el de la cuestión ya congresional y presidencial. Ahí es evidente que en lo presidencial casi no hay discusión, ¿verdad? Quien pondría el candidato es el partido que encabeza la alianza. Obviamente. En segundo lugar, el caso del Senado es una batalla muy dura para los chiquitos y no les interesa mucho el Senado porque implica una batalla dura contra el partido en el poder, porque son cargos uninominales, uno por cada provincia. Entonces, todo se tiende a concentrarse en la diputación, que son plurinominales. Y ahí el problema es que si la alianza asigna una posición a una posición de diputado a un partido opositor pequeño, en una posición que tenga que competir mucho, entonces es casi seguro que no salga ese diputado. En cambio, un diputado nacional... Sí, porque es la acumulación. Es la acumulación. Entonces, ahí hay... No hay tantas diputaciones nacionales. No, son 4, creo. Sí, digo, porque ese no es un... sí. No es tan abundante. O sea, ahí hay un escenario difícil que está obligando, me parece a mí, al PRM a una negociación delicada con los partidos de oposición y debe obligar a los partidos de oposición a asumir, a tener su beligerancia y todo, pero a asumir con realismo estas cosas que hemos estado viendo desde el punto de vista del juego de cargos, ¿verdad?, que está en medio. Pero bueno, todo esto nos hace ver que estamos avanzando hacia una nueva situación política, a mi manera de ver. ¿Qué es lo nuevo? A ver. Lo nuevo es que, en primer lugar, el PLD se ha debilitado.
el PLD ya no va a poder vender el discurso de la organización compacta, moderna, unificada, capaz de tomar decisiones responsables. Pero todavía ellos tratan, Willy, de mantener. Bueno, porque todo está claro que lo que ocurrió aquí, igual que en pasadas reuniones del Comité Político Central, hay acuerdos previos. Y un poco mantener esa imagen del partido monolítico, pese a... evidentemente, Gustavo, tienen que defender eso. Ellos trabajan eso. Tienen que trabajarlo, pero ya la situación es clara. ¿Tú piensas que se les ha ido de la mano? Se han dicho de todo, se les ha ido de la mano. Y objetivamente, hasta Felucho lo ha dicho, no sé si aquí. Que la división es inevitable. Que ya son... Felucho inteligentemente... Que hay dos PLD. Que hay dos PLD. Y bueno, en este momento que tú y yo estamos hablando, está circulando una carta muy dura de Francisco Domínguez Brito, dirigida a Leonel Fernández, en que le dice, bueno, acepte que los tiempos pasan y los liderazgos ya terminan, y el suyo ya pasó. Bueno, ahí hay un primer aspecto, es decir, ya no podemos, tenemos que desacostumbrarnos a la idea de un PLD hegemónico, compacto 100%, ahí hay un quiebre, y el quiebre de ese partido hegemónico supone el quiebre de un poder que controla el Estado durante casi 20 años. Primer problema. Segundo problema, me parece que eso trae un correlato. Independientemente de que el PLD mantenga el poder en el 20, o de que gane la oposición, vale decir, el PRM y Luis Abinader, me parece que es clara que la correlación de fuerza del nuevo gobierno ya no tendrá ese poder tan compacto, tan aplastante. Porque de entrada el Congreso me parece que será más diverso. Que será más diverso, y eso obliga para las ejecutorias de gobierno a una negociación muy fuerte. Ese es un punto que me parece importante. Suponte un PLD que gana, que gane Leonel Fernández, va a ganar en medio de un desprestigio muy fuerte, en medio de una crisis interna muy fuerte, en medio de grupos de intereses fragmentados en el PLD, y con un Congreso que él no controla con la forma tan efectiva como lo han hecho hasta ahora. Entonces ese es un punto que me parece muy importante. En tercer lugar, yo pienso que hay una oposición que se ha venido recuperando. En el escenario de que pierda, esa oposición no está disgregada, no queda como esos golpes que le dan a los boxeadores, lo deja así atolondrado. Y entonces el referee tiene que parar el pleito. Va a quedar una oposición con fuerza, con poder congresional. Para poder hacer contrapeso. Sí, y si gana, entonces aquí hay un cambio de época más claro. Ese es otro punto. Y finalmente, a mí me parece que gústele a los partidos o no les guste, todo esto tiene que ver con un reacomodo de lo que se llama la sociedad civil, cuya expresión más clara en los últimos años ha sido el peso de la Marcha Verde. O sea, la acción de la sociedad civil ha sido importante en este recambio de la situación política al interno del sistema de partido, y este cambio de la situación del Estado en su relación con la sociedad. Y eso nos lleva a un punto que ya no es el de los partidos, y es el papel central de la clase media. Yo creo que si algo sostuvo al PLD, si algo le dio el triunfo al PLD, no solo fue la unción de los dos caudillos de Balaguer a Leonel, sino el que tras eso la clase media en su conjunto en general ha apoyado hasta hace poco la gestión PLDista. Ese era su partido, porque era gente que no se sentía cómoda con el PRD, con el viejo PRD, y por razones obvias no se llevaba tampoco con el balagrismo. Pero hoy día eso ha cambiado. Yo creo que ya el PLD no es el partido de la clase media.
la clase media ha trasladado su simpatía. Una parte sigue hablando de acciones como la propia de la Marcha Verde, etcétera, pero una parte... En el Cibao se mantiene muy vivo, por ejemplo. Muy viva, sí, exacto. Sí. Y una parte abiertamente ha venido apoyando a Luis Abinader y al PRM. Se han dado unos movimientos en la oposición que me gustaría también que me des tu punto de vista. Por un lado tenemos ese esfuerzo de la coalición democrática que se ha estado moviendo, que apuesta a que se construya una gran alianza. Sí. Le ha pedido a todos los partidos de la oposición y han hecho un gran trabajo, que sean flexibles, tratando de reunir. Sí. Está también esta expresión de que son, la mayoría son jóvenes, pero no tan jóvenes otros, de bien común, que ya ellos han hecho propuestas de candidatura de muchachos nuevos. Sí. Y también están apostando a eso, a que haya un encuentro de fuerzas. Sí. Se están dando esas cosas. Y ya vimos lo que ocurrió con los partidos Alianza por la Democracia y Opción Democrática que decidieron fusionarse. Ajá. Eso andan apostando más allá. Uno no sabe. Sí. Ellos no han dicho todavía. Ellos han lanzado propuestas como este joven José Horacio Rodríguez, que están proponiendo candidato a diputado. Sí. Entonces, ¿a dónde puede desembocar todo esto? ¿Tú piensas que si se fortalece, orbitado en torno al PRM, una alianza fuerte, podría atraerse también a esas fuerzas que todavía no están definidas? Mira, esto tiene ciertas complicaciones. Yo creo que esas fuerzas más pequeñas, como Bien Común, el país que queremos, etcétera, ahí hay condiciones para poder llegar a un acuerdo inteligente con el PRM. Me parece que eso no es mayor complicación. Y me parece que se dan los pasos. Además, ellos no son partidos. No son partidos. Me parece que eso no hay mayor complicación. El punto hay otras fuerzas como la APD, que es muy difícil un acuerdo con un gran bloque liderado por el PRM. Aunque yo soy de los que cree que no es, digamos, del todo imposible. Eso por un lado. Ahora, el punto central es que me parece que es muy difícil que ese acuerdo, esa fusión de Opción Democrática, el partido de Guillermo, ¿cómo es que se llama? Alianza País. Alianza País, que me parece positiva porque facilita las cosas, ¿verdad? Yo veo difícil, por diversas razones subjetivas algunas, otras tienen que ver con proyectos más de largo plazo, en el que ellos se vislumbran como una fuerza que en lo futuro podría tener mayor visibilidad y posibilidad de quedar independiente de las posibles alianzas que para el 20 se hagan. Ahí sí yo veo una dificultad, sobre todo en una primera vuelta. En una segunda vuelta, tampoco cerraría la posibilidad de un apoyo. Y creo que se equivocarían de manera rotunda si en un choque electoral como el que creo que se va a dar, fuerzas como la de Guillermo y Minú deciden ser indiferentes, que estarían dándole su voto prácticamente al PLD. Le facilitarían las cosas. Le facilitarían las cosas. Entonces, ese es un punto ahí que yo lo veo de esa manera. En el caso de otros partidos, como el PRD y el Partido Reformista, las cosas no son menos difíciles. El Partido Reformista, que es un aparato político clientelar con alta eficiencia en electoralismo, en la competencia electoral. Muy disgregado. Muy disgregado. Yo creo que el grupo que maneja Quique, la propensión natural casi es a hacer causa común con Luis. En parte porque han negociado en condiciones mejores las posiciones congresionales y municipales que las negociaciones con el PLD. Pero eso tiene otra cuestión, y es que
de ganar Leonel, Leonel no se lleva mal con estas fuerzas. No, Leonel se suma a quien sea. Entonces ahí hay un ruido que habría que esperar. El caso contrario es el del PRD, donde está claro que Miguel Vargas apostó como en el casino. Todo o nada. Aportó todo, metió todas sus fichas con Danilo, que era una apuesta anti-leonelista. Y es muy difícil para Miguel cambiar eso. Entonces, de ser Leonel el candidato, casi está forzado al riesgo de ir solo y obtener un voto muy pírrico que lo desnude, con el riesgo de quedar muy mal, o buscar la forma inteligente de acercarse a una oposición unificada en torno a un partido que encabece esa alianza que es el PRM. O sea, ahí, pero yo no lo veo muy lejano, difícil que él pueda entenderse con Leonel, porque ya en el pasado se han entendido en otros escenarios. Sí, pero él tiene compromisos muy fuertes con Danilo. Si Danilo se entiende con Leonel... Entonces ahí dependería qué tan laceradas queden las relaciones Danilo-Leonel. Ah, no, indudablemente. Porque si se llega a un punto de armonía, y ese puede para ser, él sería un bajadero más fácil. Y ese puede ser un indicador de la calidad de ese acuerdo Leonel-Danilo. Mira, hay otras cosas que se están comentando, ya son del ámbito de puramente especulativo, o sea, en política se hablan tantas cosas, de una posible tercera opción que incluiría al PRD con el Partido Reformista y parte del PRD. Tú hablas de Collado. Se habla de Collado, sí. Se habla de quién sabe qué cosas. Uno sabe qué tanto esto es pura especulación o qué posibilidad tiene. Mira, yo no puedo hablar mucho de eso porque yo no conozco a Collado. Me parece que ha sido una persona muy coherente y muy cautelosa. Muy discreta. Muy discreta. Y entonces a mí me parece que sería un poco cuesta arriba para Collado aparecer ahora como un desertor del partido. Y causa de un fraccionamiento. Un fraccionamiento. Entonces yo veo muy difícil eso. Me parece que mi impresión es que Collado va a apostar a lo seguro y no apostaría mal. Repetir como alcalde, y para el 24 podría ser una persona ya mucho mejor posicionada y pelear en condiciones mejores. Pero me parece que ahora aventurarse en medio de este reacomodo que hemos estado analizando, meterse es como un gallinero donde todas las gallinas están revolteadas y de repente tú tiras ahí un gallo, es complicado. Entonces yo diría que asumiendo la prudencia que él ha manifestado en su proceder político, yo veo muy difícil que él se meta en esa aventura, porque no sería otra cosa. Bueno, vamos a poner otro puntito y vamos a una pausa y retornamos. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Wilfredo Lozano, que nos está ayudando a entender todos estos movimientos que se están dando en la política nuestra. Antes de que pasemos a un puntito que quiero que toquemos de algo que está pasando en el país y en el continente, hay algo interesante. Siempre se dijo, yo no sé si tú, no recuerdo, opinaste así, pero otros colegas tuyos como Rosario Espinal, Ajá, habían advertido que, por ejemplo, que para la oposición era importante definir temprano su candidato y su propuesta y salir a propagar eso ante la población. Ah, sí. Igual ahora muchos advierten, en el caso del PLD, que el danilismo debe definir temprano cuál será su alfil. Sí. ¿Tú no piensas que el tiempo juega a favor de Leonel en esto? Mira, aquí hay mucho mito.
Yo digo porque él ha sido presidente 3 veces. Ah, sí. Él no está inventando, él ofrece lo mismo que él ha hecho. Él le ofrece lo mismo, es decir, no ofrece. Él dice, yo voy a construir trenes, hacer cosas. O sea, la propuesta de Leonel es su figura. La no propuesta. Es su figura, él. Y ahí hay un cierto, un caudillismo, un cierto mesianismo, que a mí me extraña de un ser racional y moderno como Leonel, ese tradicionalismo político que coloca su figura como una especie de voluntad salvadora de los grandes problemas de la nación. Ese es un punto de gran debilidad de Leonel. Yo no lo veo tanto como una fortaleza. Claro, en una oposición inteligente que aproveche ese punto. Leonel no ofrece más que él mismo. Ese es un primer aspecto. Pero yo no creo que la oposición no haya estado tratando de construir eso que tú dices. Aquí intervienen 2 puntos. El primero es, en el PRM, por ejemplo, se hacen cantidad de cosas. Luis Abinader opina sobre cantidad de cosas y tiene posiciones elaboradas. No, en eso estamos claros. Es que quizás, y ya, entonces aquí hay un problema mediático. Tardaron mucho para el proceso interno que ahora que se va a celebrar. Claro. Muchos decían que ese tiempo debieron hasta por consenso definir un candidato. Pero claro, gente como Rosario no tienen esa militancia política. Ella observa desde afuera. Ella observa desde afuera. Es evidente que ahí adentro hay una dificultad que ha obligado a diferir esa decisión, y eso es una situación política, no es simplemente un asunto de un error. Sí. Es decir, porque como lo ven ciertos analistas, es en la lógica del acierto o el error. Sí. Más que el acierto o el error, son las condiciones contingentes que llevan a un partido a tener que diferir la toma de una posición. Ah, bien, o sea, llevar el proceso por otro lado. Ese es un punto importante. Si se ve así, el propio PLD también es víctima del mismo problema. Ahí yo te digo, en el danilismo, y ahí creo yo sí que convendría, porque no es que van a inventarse nada nuevo. No, tiene que resolverlo rápido. O sea, la situación del danilismo es unirse en torno a uno para competir con Leonel. Pero para cerrando el círculo, sí. Yo creo que aquí hay un problema mediático. El poder que tiene el gobierno sobre los medios es terrible. Para Luis Abinader visibilizar una declaración en una posición más o menos importante en los medios, le cuesta un trabajo enorme. Lo que para el gobierno es una simplicidad poner que Danilo inauguró un farol. El problema es que tradicionalmente aquí ser presidente te garantiza que todos los días aparece en primera plana. Y si no en primera, aparecerás. Aparecerá. Entonces, ese es un problema importante. Y yo creo que sí, al interno del PRM ha habido problemas en la comunicación. Ese es un punto importante que creo que se ha venido resolviendo. Si tú te pones a ver... No, están más dinámicos ahora. Más dinámicos, se ha venido realmente resolviendo. Pero evidentemente esa tardanza, por la razón que fuere, ya sea un problema interno que obliga a diferir una posición, ya sea timidez en la decisión, lo que fuere, el resultado real es que eso le ha quitado tiempo y le ha quitado espacio. Es verdad. Sí. Eso es así. Están forzados a caminar rápido de aquí en lo adelante. Sí, me parece que eso es así. ¿Y el danilismo tú piensas que está a tiempo de definir? Bueno, el danilismo yo no sé si está a tiempo o no, pero tendrá que hacerlo. Está obligado. Está obligado, porque lo contrario es, si tú tienes 7 que se están matando entre sí, y tú tienes un 40%. O aunque no se maten, están cada quien por su lado. O si tú tienes un 50% entre 7. Es mucho menos. Es mucho menos que si es uno. Mientras que del otro lado hay uno solo. Entonces eso me parece que, y el primero que me parece que lo entiende es el propio Danilo como jefe de facción. Porque ya Danilo ha pasado a ser un jefe de facción.
Eso es un punto importante. Bueno, ellos mismos hablan de que ellos son la parte mayoritaria del PLD. Él mismo lo dijo en su discurso, la parte minoritaria, la que lo atacó. Hay un lío muy fuerte y eso es parte de la nueva situación política del país. Es decir, ya no se trata de... Es decir, por más que quiera el PLD, el discurso que tiene que vender a la nación, tiene que admitir una nueva situación. Sí. Tienen diferencias el presidente y el expresidente, hay un bloque de 7 que se opone a un bloque de 1, hay un problema que obliga a una justificación de esa diferencia, precisamente para poder sostener el discurso unitario. Bueno, hay un problema al parecer, muy duro. Dicen personas enteradas de lo que ocurre en el PLD, que dentro de la corriente danilista, parece que los dos aspirantes con mayores posibilidades de ser los que encabecen finalmente la lucha del danilismo frente a Leonel son o Gonzalo Castillo, que parece que es muy cercano al presidente Medina, o Reinaldo Pared, que es una figura... No, de legendaria los Pared Pérez, una familia muy cercana a Danilo, del PLD toda la vida, y que tiene más de 20 senadores que por más que tú quieras, por más tienen que un poder local, tienen un poder provincial. Local, sí, parece que es entre ellos dos la cosa. Por lo demás te voy a decir algo que mis amigos en el PRM, en el conjunto de la oposición, se enojan cuando yo lo planteo. ¿Qué? Y es, que el PLD está no solo debilitado, lo más probable es que tenga que salir del poder. Y eso a mí, yo estoy convencido de que le conviene a la nación. Pero independientemente de eso, el PLD es una realidad política. Y hablar de una transformación de la vida democrática en el país, hablar de una transparentización de la política, no solo obliga a que el Estado tenga esa reforma institucional que todos deseamos, sino que obliga a los actores a reconocer esa realidad. El PLD está ahí. Claro, no, además sería entonces negar lo que se ha planteado de que se quiere democratizar. Pero ese problema es importante. O sea, el PLD muy posiblemente tenga que salir del gobierno, pero es tal la fortaleza que ha tenido que ocupará una posición importante. No es cualquier oposición. Y habrá que tomarlo en cuenta. Que no es cualquier oposición la que va a hacer el PLD. Este es un punto muy importante. Sus dirigentes tienen dinero, son personas consolidados financieramente, tienen una gran experiencia política, van a tener un poder congresional y municipal. Entonces, la vida democrática tiene que reconocer que ese actor tiene un derecho legítimo a ocupar un espacio en la competencia política. No se puede pensar cualquier intento de reforma, de transformación sin el PLD. Hay que tomarlo como un actor fundamental. A mí, eso me parece a mí que es un asunto clave. ¿Pero tú crees que es definitivo, que están dadas las condiciones para que el PLD sea derrotado? Bueno, si en algún momento en este país ha existido esa posibilidad, es ahora. Bien. Bueno, Willy, se nos quedó un temita que quería que conversáramos en otra ocasión de unas señales que se están dando en la sociedad, pero será en otro momento, de los sectores más conservadores y de cierto nivel social alto, que están en las iglesias evangélicas. Ese es un tema que merece una discusión aparte. Haciendo causa común con fuerzas muy conservadoras de la política. Y que están observando lo que pasa en otro país y sueñan con eso aquí también. Pero será en otro momento que te voy a invitar. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, también gracias. Y no se vayan, que hay más en Acento TV.